Lo ves y lo escuchás por Radio Arroba. Bienvenidos al capítulo número 43 de Nadie se salva solo, segunda temporada por aquí, por esta casa hermosa que es Radio Arroba, en el barrio de San Telmo. Mi nombre es Mariano Nieva, me acompaña mi amigo Darío Miranda. Tuviste rápido. Un lagunón. Tuviste rápido. Sí. Tuviste rápido. María Laura Benítez, también mi querida compañera amiga del otro lado de la pantalla, de la pecera. También está ahí Ulises, lo veo por acá en la operación técnica, y ya está llegando Ariel Santurio a nuestros estudios, nuestro último y nuestro cuarto compañero, que es parte de este elenco de Nadie se salva solo. Y ya rápidamente quiero saludar a mi izquierda, sentadito acá entre nosotros, al gran Bernardo Baraj, músico, compositor, multiinstrumentista. Muchísimas gracias, Bernardo, por visitarnos. No, al contrario, gracias por la invitación, Mariano. Un gustazo. Bueno, vamos a hablar de La Carbonera, los shows que se vienen, pero también hay una historia rica para pasear un poco, porque queremos aprovecharte, que te tenemos acá. Sí, ¿cuánto dura el programa? Vamos a tratar de hacer las cosas bien, hay una síntesis, y Darío va a empezar a hacerte alguna pregunta que tiene que ver con tu riquísima historia. Bueno, como siempre un lujazo, ¿no? Nos damos este tipo de lujos nosotros, gente con mucha trayectoria como vos, Bernardo. Nuevamente te agradecemos el hecho de estar acá. Vos sabés que hace un tiempo, estuvimos comunicados con Fito Gianelli, que es un actor muy querido, que trabajó con Leonardo Fabio. Ajá. Y él nos contaba de ese don de gente, de esa generosidad que tenía él, ¿no? En el momento de la dirección y todo lo demás, ¿no? Vos estuviste en otro costado de él, ¿no? Porque estuviste acompañándolo allá en la época de los comienzos prácticamente, ¿no? Cuando musicales de él. Claro, cuando él se lanzó como solista, sí. Claro. Sí. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo recordás Y fue aquello? bárbaro, porque, bueno, Fabio era un tipo, por un lado, muy generoso, un tipo muy cariñoso con nosotros, era un tipo muy afectuoso. Ajá. Y la verdad que yo trabajé un año con él, porque después justo él resolvió parar porque iba a filmar una película, bueno, iba a dejar de hacer shows por un tiempo importante. Y bueno, fue una experiencia bárbara, porque además yo estaba trabajando con Sandro antes de Fabio, y cuando me convocaron para trabajar con Fabio, ya hacía mucho tiempo que estaba trabajando con Sandro. Y me interesó la propuesta, por un lado, bueno, porque estaba trabajando muchísimo Fabio, estaba top. Claro. Y por otro lado, me interesaba conocerlo, porque para mí era un personaje muy admirado, como cineasta fundamentalmente. Claro. Y bueno, ahí fue que lo conocí, fue una experiencia muy linda realmente. Bueno, coincidimos entonces con esa generosidad, ese don de gente de la que hablaba Fito con nosotros. Sí, sin ¿no? duda, sí, un amor de personas. Sí. Mirá, qué lindo. Y justamente esto que traía Darío, Bernardo, un poco ahí van a ser también Alma y Vida, de ese grupo de músicos que acompañaba a Leonardo. ¿Vos tuviste mucho que ver con el nombre Alma y Vida? Todo que ver. Porque, una pregunta dirigida. Sí, porque bueno, precisamente a partir de esa situación donde Leonardo resolvió parar de trabajar por un tiempo, la alternativa era que cada uno vaya por su lado, claro. a buscar un nuevo trabajo, o la otra era quedarnos armados como grupo. Y como había química y el grupo sonaba muy bien, y habían ganas de armar algo, decidimos quedarnos armados y empezar a ensayar, empezar a trabajar, armar un repertorio y todo eso. Y entonces, claro, cuando surgió la cosa de cómo le vamos a llamar al grupo, yo ya tenía el nombre pensado de antes, porque siempre fantaseaba con la idea de tener un grupo. Sí. Y dije, Alma y Vida, y se hizo como un silencio así, y Carlitos Mellino enseguida dijo, ya está, ese es el nombre, y todos estuvieron de acuerdo. Claro. Cosa rara, porque en general es muy difícil, no siempre hay muchas discrepancias en relación a la elección de un nombre. ¿Qué se te movió para pensar Alma y Vida? ¿Algo existencial, profundo, espiritual? ¿Por qué Alma y Vida? ¿Lo etéreo? Sí, en realidad me surgió la idea, porque no solo yo, mis compañeros también, éramos admiradores, bueno, de muchos grupos de rock, pero fundamentalmente dos que tenían instrumentos de viento. Uno que era el grupo Chicago,
Y otro era un grupo que se llamaba Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas. Y entonces, pensando en Sangre, Sudor y Lágrimas, yo decía, tiene que haber un cierto equivalente local, ¿no? Claro, claro. Un lugar común, una frase hecha que de alguna manera determine hacer algo realmente con toda la pasión y con toda la energía y con todas las ganas. Y me vino, ¿no? Alma y Vida. Y dije, está bueno, esto alguna vez voy a tener Quedó un guardado grupo. y apareció en el momento que tenía que aparecer. Sí. Todas estas cosas que me preguntan y que estoy contando, curiosamente, casualmente, las estoy refrescando por estos días porque estoy escribiendo un libro con mi biografía, Mirá qué bueno. una mezcla entre musical y personal. ¿Vos solo te está ayudando a alguien o vos solo No, te mandaste? el libro, sí, estoy escribiendo yo, trabajo con un amigo que es corrector, y entonces ahí hay algunas cuestiones que me ayudan, pero bueno, sí, Estás estoy volviendo trabajando. a volver a reencontrarte con esos recuerdos, digamos. Sí, correcto. ¿Y cómo te llevas con eso? Con recordar. Con esos recuerdos. Bien. Con todo el tiempo que pasó. Sí, claro. Los cambios del país también. Sí, también, eso ni hablar. Cada etapa de mi vida relacionada con un proyecto musical también está relacionada con una realidad de ese momento. Claro. Cuestiones sociales, políticas, Claro. en fin. Sí. Bueno, es larga, ¿no? El libro va a ser largo, seguramente. Supongo que sí, no sé, Las que ya vivencias. veremos. Y traerte puntualmente cada uno de las personas. Bueno, me salté a Sandro, me lo recordaste vos, pero yo te quiero preguntar también por Spinetta, ¿no? Por Banda Spinetta. Claro, bueno, la banda Spinetta, sí, eso fue en el 78. Todavía no llegué ahí con Claro. el libro. Pero no falta mucho. Sí, también, otro. ¿Cómo llegaste con el flaco? Me llamó el flaco, me llamó, que quería incorporar un saxo, ya tenía la banda armada y además acababa de grabar el disco 18 Minutos del Sol. Sí. Y bueno, me llamó, quería incorporar un saxo, estaba muy copado él con el Weather Report y con toda la cosa del jazz fusión. Y entonces, por supuesto que le dije que sí, y fue una experiencia bárbara. El flaco era un talento increíble y además también otra persona maravillosa, ¿no? Claro. Un tipo realmente muy, muy luminoso, con una creatividad increíble, además con mucho humor. Sí. Sí, fue muy lindo trabajar. Un año duró aquello. Llegué a grabar con el grupo los demos que Guillermo Vila se llevó a Estados Unidos para luego el flaco fue a Estados Unidos a grabar Only Love Can Sustain y bueno, es mi única participación digamos en grabaciones, unos demos que andarán por ahí. Y alguna vez me lo encontré al flaco, después de mucho tiempo, y le dije, che, flaco, yo me quedó una asignatura pendiente, le digo, toqué con vos y qué sé yo, y no tuve la suerte de grabar, no estoy en ningún disco tuyo, y se quedó así como pensando, me dijo, bueno, ya ya lo vamos a arreglar. Y bueno, lamentablemente después se enfermó y ya no sucedió. Sí. Pero bueno, tengo el recuerdo y la experiencia de haber tocado con ese gigante de la música. Enseguida se ensamblaron, digamos, enseguida el saxo entró ahí en la forma de hacer música de ellos, no hubo ningún inconveniente. No, hubo nada. no, porque era un lenguaje, digamos, común a todos y además el flaco tenía siempre mucha claridad respecto de sus ideas musicales, qué quería. No. Claro, ya del momento en que te llamó ya lo tendría pensado, ubicado donde iba eso. Sí, claro. Qué bueno, Sí. qué bueno. Bernardo, en este paseo que estamos haciendo un poco por tu historia, sobre todo la primera etapa y todo este tiempo que estamos recordando, quiero volver un poquitito más a Alma y Vida y preguntarte, por ejemplo, ¿cómo recordás vos que una vez que se desprendieron del proyecto de Leonardo Fabio, se insertaron en la escena del rock argentino que estaba también tan incipiente, tan al comienzo, ¿no? Con las bandas y con los números que había? ¿Cómo ingresa Alma y Vida? ¿Cómo fue ese primer vínculo con las bandas, con los músicos de la escena y el público también, ¿no? Que los recibe? Sí, el primer vínculo directo, digamos,
fue con Claudio Gavis. Yo lo llamé por teléfono a Claudio Gavis. Estuvo por acá también hace un tiempo. Ah, mira, que por supuesto yo ya lo conocía, porque él había venido a tocar con nosotros en un boliche que tocábamos por la calle Santa Fe, y él era un pibito muy, muy jovencito. Claro. Y nos preguntó, che, ¿puedo traer la guitarra? Muy tímidamente. Y sí, le dijimos, sí, dale, tráela. Estábamos tocando ahí en un boliche con una formación de batería, bajo, percusión, guitarra y yo en el saxo. Y entonces se fue a buscar la guitarra y volvió al rato con su guitarra. Y esta anécdota podría parecer vergonzante, pero no lo es, por el contrario, es como casi naif y simpática. Entonces cuando llega con su guitarra dice, bueno, alarmó, ¿no? Dice, ¿y qué notas toco? Preguntó, porque claro, era muy nuevito, era un pibe jovencito. Y el percusionista, que era un atorrante de aquellos, le dijo, y toca buenas notas, muy bien 10, felicitado, le dijo. Y bueno, por supuesto que fue como una chanza, digamos, Claro. Y bueno, qué decir que después se convirtió en un super guitarrista, ¿no? Claro, Y un tipo que además creció como músico a lo largo del tiempo, claramente, porque traspasó esa frontera, digamos, de la cosa estrictamente blusera que era Claro. Manal, para convertirse en un músico más completo, Claro. más preparado, un músico de jazz. Claudio, bárbaro, además una persona divina, Sí. un gran tipo. Y la recepción del público cuando aparece Alma y Vida ante un primeros conciertos con ese sonido que traían ustedes, ¿te acordás de la respuesta, el vínculo, cómo se fue generando? Eso que llegó hasta nuestros días, te puedo decir, porque yo lo vi con informaciones, por supuesto, mucho más actuales, digo, ya más grandes, con más recorrido, Sí. pero hasta hace un par de años atrás, Bernardo, y todavía la platea se levanta. Digo, Sí, eso sí. lo he visto yo y Sí. es maravilloso. Sí, se levantaba, ya no se va a levantar. Bueno. Hasta por lo menos un par de años Claro, atrás se levantaba. Claro, Exclusivo, Bernardo Baraj. No, sí, había tomado la referencia de Claudio Gavis, porque yo lo llamé a Claudio, porque ya Claudio se destacaba como guitarrista y ya formaba parte de Manal, y ya habían grabado en Mandioca. Claro. Entonces lo llamo a Claudio y le digo, che, Claudio, mirá, estamos haciendo esto y lo otro, venite a escuchar un ensayo, a ver si después nos podés dar una mano para conectarnos con Jorge Álvarez. Y vino a escuchar un ensayo y le encantó la banda, dijo, sí, lo voy a traer a Jorge. Y bueno, así fue, y gracias a ese vínculo grabamos en Mandioca el primer simple. Claro. Y después debutamos un 20 de junio del 70 en el Teatro Ópera. Y ahí fue un debut bárbaro, porque era un concierto matinal, un domingo a la mañana, y tocaba Manal, Box Day, Arco Iris y nosotros. Claro. Y el teatro estaba que explotaba, y gustó muchísimo el grupo. Igual nos costó, porque nunca nada es tan fácil, tan inmediato, nos costó. Tuvimos que remarla, pero después hicimos el Barrock 1, grabamos el primer long play ya en la RCA, y bueno, empezamos a hacer televisión, y bueno, el grupo se empezó a conocer, y bueno, se convirtió en un grupo muy popular. Cometimos, justamente en el libro estoy transitando estos días, ¿no? Y hemos cometido, era un grupo que tenía líderes y no tenía líderes, ¿viste? Normalmente se ve a los líderes como en los grupos como que es el cantante. El cantante siempre se dice el líder, aunque por ahí no tenga el menor feeling de líder dentro del grupo, pero se lo considera por ser el cantante. En el caso de Alma y Vida, de hecho Mellino aparecía como figura central porque era el cantante, porque además que cantante, ¿no? Claro, y aparecía como líder. Y por otro lado estaba yo, que ya tenía una trayectoria hecha muy larga. Yo a Mellino, por ejemplo, llevo 4 años. Claro. Entonces yo ya tenía una trayectoria de haber tocado con toda esta gente de la que estuvimos hablando. Y entonces había ahí una cuestión de liderazgo nuestro, pero había un gran sentido cooperativo, ¿no? Todo el mundo tenía opinión, todo el mundo decidía,
Y eso no estuvo bueno. Claro. Faltó capacidad de decisión y hemos tomado algunas decisiones equivocadas. Claro. Como por ejemplo, nosotros tocamos en el Barrock 1, tocamos en el Barrock 2 y cuando llegó el Barrock 3, nos llama Daniel Ripoll para tocar en el Barrock 3 que se hacía en Islas Malvinas, allá en Argentino Juniors. Sí. Y bueno, nosotros, el grupo ya estaba posicionado y en realidad había como una onda de tocar medio como ad honorem, ¿viste? Como a tocar por el movimiento y qué sé yo. Y nosotros queríamos cobrar, porque además yo a esa altura del partido ya tenía 3 hijos, por ejemplo. Claro. Iba muy rápido, estaba muy apurado con el tema. Armé una familia rápidamente. Y entonces necesitábamos laburar. Y bueno, tuvimos ahí una disputa con Daniel y qué sé yo. Me acuerdo que Moreto agarró una revista Pelo que había sobre el escritorio y le dijo, ¿qué? Y vos abrió así, había una zapatilla flecha que ocupaba 2 páginas. Y le dijo, ¿qué? Vos me vas a decir que por esto no cobrás. Bueno, Claro. la cosa se puso fea, nos fuimos de la oficina sin haber acordado nada. Y eso medio que nos cavó la fosa en cuanto a el ámbito estrictamente rockero, porque Daniel Ripoll desde la revista signaba los destinos de los grupos, ¿viste? Era muy potente. Y entonces él tenía una página negra donde en la revista ponía los grupos que, según él, eran los que no obedecían a ciertos cánones. Claro, correcto. Y bueno, y nos metió en ese lugar. Antes nos había sacado una nota que se llamaba Banda Brava, que había sido súper elogiosa. Pero bueno, después siempre dijimos que fue una metida de pata nuestra, porque políticamente fue lo más erróneo. Entonces, de alguna manera, dentro del ámbito estrictamente rockero, nos convertimos en una banda maldita, ¿viste? Claro. Como que éramos los tipos que... Y en realidad nosotros, las pruebas están en los discos, ¿viste? Hicimos todo el tiempo una música que no tenía concesiones, con letras que expresaban lo que pensábamos. El gemido de un gorrión, ¿es un manifiesto político también de Alma y Vida, se puede decir? De alguna manera esos temas sí tienen ese sentimiento, sí. Pensando en la época también, ¿no? Sí, claro, sin duda. Lo mismo Hoy te queremos cantar, Don Quijote de Barba y Gabán. Hay una letra que yo hice para un tema muy lindo de Carlitos que se llama Fantasía sobre los Reyes Magos, donde habla de un tipo que fantasea con la idea de que Baltasar le va a traer tal cosa, de que Melchor le va a traer tal otra, y que el otro le va a traer tal otra, y que por último se da cuenta de que eso es una fantasía y que el único camino es la lucha, ¿no? Claro. Que era un poco la palabra, ¿no? La lucha. Sí. Que hay que reeditar, una palabra que hay que reeditar hoy en día. Sí. Bueno, te traigo un poquito más acá y te pregunto por Color Humano. Esas colaboraciones tan lindas. Sí, Color Humano, claro. Sí, me llamó Edelmiro para tocar con él en una formación que era muy particular, porque había un arpa también. Ajá. Porque tocaba Osvaldo López la batería y la mujer de Osvaldo López tocaba el arpa. Hicimos un par de conciertos nomás con eso. Y después, varias veces me llamó. Y después cuando vino a Estados Unidos grabamos un disco en el Roxy, un disco en vivo, que nunca cobré. Teléfono. Pero son detalles. Sí. ¿No estuviste en Edelmiro Molinari y La Galletita vos en esa época? Creo que no. ¿No estuviste en Obras? Me parecía que creo que no. Saxo ahí. No. Sí, Edelmiro también, un amigo de toda la vida, hace 1000 años que nos conocemos, y un personaje. Claro. Sí, habrá estado por acá seguramente. ¿No? Edelmiro no, yo tuve la fortuna hace muchos años, pues está un poquito ya más delicado de salud, está más, con más cuidado. Pero bueno, está la posibilidad de hacer una entrevista. Sí. ¿Sabés que lo vi hace poco de invitado de una banda más actual, Los Espíritus, no sé si te suena? Bueno, tocaron ahí en el Roxy de Palermo y estuve viendo a Los Espíritus, una banda que me gusta mucho. Sí. Y apareció Edelmiro, hicieron algunas canciones de la banda y de Color Humano. Mira. Sí. Así que se lo vio muy bien, muy buena forma, sentado, toca la guitarra sentado, Edelmiro, claro.
porque todos los años evidentemente están pasando, ¿no? Y bueno. Y sí, es menor que yo, claro, pero está delicado. Sí, claro. él estaba. Sí, Sí, así que. está delicado. Sí. Sí. Bueno, y un poquito más acá, porque si no se nos va a ir el tiempo, Sí, y siempre me queda alguna última pregunta. Alguien que también toca con todos hasta hoy en día, y bueno, que fue creo que un trío muy lindo, que es Lito Vitale, ¿no? Sí. El gran hoy en día. Estuvimos con el guitarrista, uno de los guitarristas de Masacre, que él tocó también con ellos. Con todos los arreglos esos que hacen los estudios y demás. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia con el trío, Vital Vara González? Y fue una experiencia bárbara porque fue un trío que fue muy, muy popular, que curiosamente, porque en realidad era una formación de música instrumental. No Claro, había eso te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a él o si te llamó él? Él me llamó porque ellos tenían un trío con Cumbo, que era Cumbo, Vitale González, Ajá. que habían grabado un disco. Y se fueron a la costa con esa formación y hubo un problema, no sé bien los detalles, y Cumbo se subió a su auto y se mandó a mudar. Y los dejó en la costa, a Lucho y a Lito. Y se vino a Buenos Aires porque se hartó de determinada situación y se vino. Y entonces cuando volvieron, siguieron la gira los dos. Y cuando volvieron, ya disuelto el trío ese, yo estaba tocando con Barrueco, teníamos el Varaz Barrueco. Y Lito me llama y me dice, che, mirá, voy a hacer un ciclo de 4 sábados en un lugar, no sé si se llamaba, bueno, no me voy a acordar el nombre, por Palermo. Y entonces me dice, ¿no querés venir como invitado? Yo toco un primer set y en la segunda entrada te invito a vos y tocamos algo. Bueno, dale, nos juntamos a ensayar un par de cosas y lo hicimos. Y después de la primera presentación, me dice Lito, che, ¿cómo lo ves si lo decimos a Lucho que se sume? Le digo, sí, bueno, buenísimo. Y al otro sábado se sumó Lucho y se produjo una química inmediata, ¿no? Y la gente inmediatamente respondió de un modo increíble. Lo recibió. Y fue como una explosión, porque cuando yo digo que duró 1 año y medio, eso la gente se sorprende y dice, ¿cómo 1 año y medio? Y sí, duró 1 año y medio. Claro. Fue una muy breve, pero muy intenso. Ganamos el Festival de Cosquín como el premio Revelación. Presentamos un segundo disco, eso fue a fines del 86, digo bien, en diciembre del 86, y llenamos un Luna Park, 11.000 personas en el Luna Park para ver un trío de música argentina, instrumental. Qué bueno. Realmente una cosa inédita. Claro. Sí. Todos los arreglos, todo eso lo hacía Lito Vitale. No, lo hacíamos entre todos en los ensayos, pero básicamente el tipo, digamos, desde el punto de vista de arreglos y armónicamente que aportaba la cosa más esencial era Lucho. El más oculto. Claro. Siempre pasa un poco eso, ¿viste? Pero sí, Lucho es un tipo muy talentoso desde el punto de vista armónico, tiene una gran capacidad armónica y creo que en ese sentido a Lito le dio mucho. Claro. Sí. Claro. Sí. Lito siempre fue un genio que toca todo, ¿no? Sí. Bernardo, cuando preparaba la bajada para tu presentación acá, para vender tu visita, yo buscaba, ¿no? Decía saxofonista, pianista, guitarrista, no puse más nada, puse multiinstrumentista. ¿Cuántos instrumentos tocas? No, toco los saxos, saxo tenor, saxo soprano. Toco la flauta, que la tengo bastante abandonada, pobrecita. Toco un poco el piano, pero no soy pianista. Toco para acompañarme, para componer. Bueno, tocás un poco, nosotros no tocamos nada. Entonces, Ni el timbre. No, bueno, claro. Sí. Yo estudié piano de chiquito. Cuando era chico estudié piano y después de grande estudié un poco también para perfeccionarme un poco, pero nunca llegué a ser un pianista. Claro. Pero es como una base muy generosa, ¿no? Saber piano de chiquito. Sí, la verdad que sí, es muy útil. Y eso. Claro. ¿Componés con el piano también? Sí. Claro. Eso también, justamente. Yo una vez, Claudio Gavi también me contaba que él ha sabido componer muchas canciones con piano. Claro, sí, Siento que el es un piano eximio es guitarrista, una ¿no? gran ayuda, sí.
Claro. Pero bueno, voy a corregirte, ya que me das el pie. Dale. Porque en la presentación dijiste todo eso que toco, pero no dijiste que canto. Claro. De verdad, tenés O sea que razón. yo- Vos sos multiinstrumentista, artista, además multiinstrumental, canta. claro. No, vos sabés que es algo que no logro instalarlo. Claro, No pero es logro. verdad, cantás. De hecho, aquella vez que hablamos, estabas en el último disco, aquel entonces, ya me voy a acordar cuál es, que va a sonar una canción en un ratito, y justamente eran tangos también. Claro, sí, Claro. sí, sí. ¿No? Y Sí. por supuesto tu voz, y hablamos mucho de eso, Sí. pero es verdad, claro. Es cierto, ¿no? Como que estás como muy pegado tal vez al saxo, a los vientos, ¿no? Y sí, es inevitable, Claro. toda una vida. Claro, sí, claro, sí, claro. la gente me conoce por eso. Y ahora estoy haciendo un show que es un show de tango, que es muy particular, donde además de tocar mis instrumentos de viento, el saxo tenor, el soprano, canto, ¿no? Claro. Claro. Canto. Y es un show donde canto algunas composiciones propias y clásicos del género. Los tangos que mucha gente ya conoce, claro. 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 Antes que nos metamos en el show de la Carbonera que se viene este fin de semana, el Sí. 21, yo te quiero hacer la última, que tiene que ver un poquito también, Bernardo, con esto que decías y la novedad que trajiste para acá al programa, de que estás trabajando en un libro, ¿no? Sí. Autobiográfico, tus memorias. Sí. ¿Qué te llevó a escribirlo? A veces un poco tiene que ver con que uno a veces ve las inexactitudes que hay de uno en las redes, por ejemplo, ¿no? Y a veces también esta cosa de reconciliarse y repasar un poco la historia y dejar un testimonio, ¿no? ¿Qué te movilizó, qué te motorizó a escribir tu libro? Sí, supongo que un poco la edad, ¿no? Ya uno entra en un periodo de la vida donde está por ahí en condiciones de hacer como un repaso Claro, del balance. camino recorrido, un balance, sí. Y a mí me gusta mucho escribir. Yo escribí muchas letras de canciones, tengo escritos bastantes cuentos, unos me lo han publicado, y tengo una cierta facilidad y fluidez, y es una idea que me venía dando vuelta en la cabeza. Coincide también con una situación personal donde mi compañera con la que vivo desde la época de la pandemia se enfermó, está enferma, con lo cual estamos más tiempo en casa, Claro. Claro. no tenemos mucho la posibilidad de movernos de salidas y eso. Y entonces aprovecho las noches para escribir y me gusta, me entusiasma, es algo que siento que me fluye y que me hace bien. Claro. Y bueno, eso, veremos en qué termina. ¿Para componer también eras noctámbulo? ¿Eras de componer de noche? No necesariamente, no necesariamente. Cuando me venía una idea. Cuando viene la idea, Sí, claro. sí. Bien, bien. Sí. Cuando baja, baja, como dicen. Sí, los sí, artistas, ¿no? sí. Bueno, dicen que es lo ideal, ¿no? Que no, pues si uno se pone una rutina, se apega a eso Sí. y no sale nada. No, bueno, pero a veces las rutinas también. Te ordenan. Aquella frase que dice que ¿cómo es? Que si el. Si el genio de la inspiración. Si la inspiración llega, que te agarre trabajando. te agarre Claro. trabajando. Sí, sí, Cierto. sí. Compartimos el flyer, compañeros, para ir despidiéndonos despacito de este momento hermoso que compartimos con Bernardo Baraj. Ahí tenemos el afiche, el flyer, como se dice ahora. Bernardo Baraj 80 con Juan Martínez sí, en guitarra, y Felipe Train en guitarrón. Sábado 21 de marzo, 21 horas en la Carbonera. ¿Querés contarnos un poquito también de qué va el espectáculo? Invitarnos. Sí, el show es este show de tango que hago, que es muy particular porque pasan muchas cosas a lo largo del show, cuento anécdotas, por momentos cosas muy divertidas. Y para mí es un show entrañable que disfruto muchísimo porque me pone en una escena diferente. Claro. Bueno, porque además de tocar los vientos, esta cosa de cantar me pone en un lugar expresivo distinto. Con el canto descubrí el valor expresivo en la canción que tiene la palabra, ¿no? Claro. La palabra tiene una potencia expresiva muy fuerte. Y bueno, yo lo disfruto mucho. Trabajo con estos dos queridos compañeros, Juan Martínez y Felipe Traine, que son dos guitarristas estupendos. Y La Carbonera es un lugar bárbaro, no sé si tuvieron la Sí, oportunidad yo de... fui a ver los Funky Torinos ahí. Ah, bien, el lugar es hermoso. Una belleza. Está muy bien puesto, tiene un escenario grande, con una iluminación bárbara, con un sonido precioso. Y la verdad que da gusto trabajar ahí. La atención de la gente es maravillosa. Además, aquellos que les gusta comer bien, hay una buena Totalmente. gastronomía. Claro. Así es que, bueno, esto va a suceder, este show, el
sábado 21, pasado mañana. 21 a los 21, no se puede. Sí, se da puerta a las 21 y el show comienza a las 22. Así es que están todos invitados, ojalá vengan. Lo que les puedo asegurar de que la van a pasar bien, es un show donde la gente la pasa bien, Claro. es un show grato, que la gente se va agradecida y se va contenta, porque a veces se asocia la cosa del tango con una cosa media para abajo, y creo que este show de eso no tiene nada, es un show muy sentido y donde pasan muchas cosas y bueno, a mí me hace feliz realmente. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Bernardo, desde ya te comprometemos entonces con el libro. ¿Sí? Queremos la primicia nosotros. Vamos a Bueno, tener la cómo primicia no, nosotros, cómo ¿sí? no, cómo no. Claro. Vamos a invitar. Y te quiero hacer la última del stream antes de irnos, que me acordé ahora y la verdad que no lo quiero dejar pasar, porque también recuerdo haber compartido con vos un momento junto al amigo Sergio Pujol también, y que es el Gato Barbieri. También la has homenajeado, has tocado mucho su obra. Sí, tengo un show. Estoy trabajando en 2 shows, digamos, paralelamente. Por un lado, esto de tango que hago pasado mañana en La Carbonera, y por otro lado, un show que es un homenaje al Gato Barbieri, que lógicamente está dentro de la línea del jazz. Es un show vinculado al jazz, donde hacemos un homenaje a ese gran saxofonista argentino y pasamos un poco por el repertorio, digamos, característico de él y sus distintas etapas, ¿no? Porque el Gato transitó distintas etapas del jazz, del free jazz, de la música latinoamericana, del pop latino, en fin. Y hacemos como un paseo por todo ese recorrido del Gato Barbieri y, bueno, eso. Bien. Sí. Bernardo Baraj, muchísimas gracias. por No, esta al visita. contrario, Muchas gracias a gracias, ustedes. muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos escuchando acá al músico, al maestro, y seguimos con más. Ya viene Alejandro Fabri. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes del que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial. En mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón.
eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo desde la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. A tu consejo y nade contra la corriente. Casi que me olvido que no soy inmortal y otra vez volqué. Todo estaba en llamas, no dejaba de arder y allá fui sonriente. Voy a ser paciente si me toca tirar, voy a apuntar. Segundo bloque de Nadie Salva Solo. Por aquí por Radio Arroba, programa número 43. Recién estuvo con nosotros Bernardo Baraj, un momento hermoso aquí de charlar y de conversar y de recordar un poco su música y todo lo que viene, por supuesto, como este sábado 21 en La Carbonera, un nuevo concierto del maestro. Y ahora seguimos con otro maestro de otra disciplina, alguien también que admiramos mucho, que escuchamos mucho, que aprendemos mucho, alguien que nos va a ayudar también a pensar y a reflexionar acerca de este fútbol, bendito fútbol argentino, a pensar un poco también lo que está sucediendo con la AFA, a recordar también, ¿por qué no?, a Marcelo Araujo, ese relator que cambió y que partió aguas en la historia del relato en la televisión argentina, que partió hace muy pocos días. Así que bueno, queremos saludarte y agradecerte muchísimo por este alto en la tarde. Alejandro Fabri, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por este ratito que nos das. Bueno, queríamos empezar a pensar un poquito con vos esto de nuestro fútbol amado, querido, de todos los días. Y bueno, la primera reflexión que quiero que nos hagas y compartir con vos y que compartas vos con nosotros es este momento particular que está atravesando la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, mirá, es una situación muy rara porque Argentina es el campeón del mundo, tiene que defender el título dentro de pocos meses y la situación interna del fútbol argentino tiene poco que ver con lo que representa la selección. Uh-huh. Históricamente la representación de la selección era la suma de jugadores del fútbol local más algún jugador que esté en el exterior. Eso ha cambiado en los últimos años, ahora de manera ya definitiva. Se impuso la globalización y el poder del dinero, y la AFA tiene varios problemas en vista, ¿no? Más allá de la pelea con el gobierno, la discusión sociedades anónimas deportivas, clubes de asociaciones civiles, en el medio tenés un campeonato de 30 equipos, un campeonato de 36 en segunda división, un disparate que no resiste análisis. Claro. Y por otro lado, cada vez ha entrado mucha plata a la AFA, justamente aprovechando esta historia de ser el campeón del mundo. Habrá que ver si se puede mantener, va a ser muy difícil. Y las autoridades de la AFA afrontan una situación complicada, más allá de las intenciones políticas que pueda tener el gobierno actual, que está totalmente en contra de este modelo futbolístico. No hacen nada para frenar una situación de descreimiento en que ha entrado la gente, ¿no? Claro. Con Barraca Central, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago, y más allá de esos equipos, vos fíjate, estamos hablando de 3 equipos solamente, uno del interior del país, el más importante de Santiago del Estero. Santiago tiene una cancha nueva, impresionante, de un país del primer mundo. Barraca Central y Riestra han terminado sus estadios, no se sabe con qué dinero, estadios chiquitos, porque no tienen hinchas, sencillamente han estado 70, 80, 90 años en las categorías más bajas del ascenso. Eso no implica que no haya un equipo que no pueda ascender varias categorías, pero esto fue tenido de muchísimas sospechas, por la corrupción, por los arbitrajes que ya conocemos. Y ahora ya han cumplido su objetivo, o sea, Central Córdoba tiene un título, ganó la Copa Argentina, hizo una buena campaña en la Copa Libertadores,
y tanto Barraca Central como Deportivo Riestra van a jugar su Copa Sudamericana, algo que no es que es inesperado, pero es inesperado para el que lo ve de afuera, para el que lo ve de adentro, lógicamente ha sido esperado. O sea, es la tarea de Julio Grondona, pero muy de manera exagerada, prepotente, desmesurada. A Grondona le llevó 15 años que Arsenal esté en primera, ¿no? Más allá de que después ganó el campeonato y ganó una copa, esta gente va por el mismo camino. Tiene algunas cosas interesantes en cuanto a, por ejemplo, las transmisiones del ascenso son de muy buena calidad ahora, y alguna cosa más por ahí, no se me ocurre en este momento. Creo que no es una conducción de la AFA como para rememorar próximamente, más allá de que ganaste el título y las Copas América, ¿no? Alejandro, buenas tardes. Laura te saluda, ¿cómo te va? Hola, Laura. Me voy un poquito al principio cuando comenzaste a hablar y hablabas del Mundial y de la selección y en esta defensa del título. Dentro de, además de ser periodista, también sos escritor, tenés 3 libros publicados y en uno de ellos donde hablas de la historia... Tengo 9, no Perdón, vi 3. Mala mía. El de la historia secreta de los mundiales, donde... Sí. Pensando en este mundial, en la guerra que hay hoy entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos e Israel bombardeando Irán, un mundial que se va a realizar en Estados Unidos, cómo los poderes políticos van moldeando los torneos según sus necesidades políticas también, ¿no? El uso del deporte en favor de la política. Pensar en los riesgos que también eso conlleva a nivel internacional, no solamente a los espectadores, sino también a los equipos que van a jugar. Messi en su último mundial, como otras figuras más también del fútbol internacional. ¿Cuál es tu visión, tu opinión sobre el escenario? Es decir, estamos suspendiendo la finalísima por estos motivos y estamos a pocos meses del mundial y todo parece que siga igual. Sí, por supuesto, el show debe continuar, no es que se va a suspender el Mundial. Estados Unidos está en manos, más o menos parecido a la Argentina, está en manos de un grupo de personajes muy raros y a Trump no le importa en absoluto el fútbol, nunca le interesó. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha enamorado de Donald Trump, de los dólares, vaya uno a saber de qué, se le quiso hacer la Copa América, quería hacer otra Copa América en Estados Unidos y le dio el Mundial directamente. Claro, sin imaginar lo que podía pasar con este personaje atacando al estilo siglo XVII Venezuela o el país que sea, ¿no? En este caso Irán, que no se sabe cómo va a terminar la historia. La verdad que a mí no me entusiasma en absoluto que el Mundial se juegue en Estados Unidos con un par de migajas para México y Canadá, para que tengan un par de partidos y estén tranquilos, pero no podemos hacer mucho, ¿no? Yo quiero ver a la policía norteamericana tan acostumbrada a palear a la gente, sobre todo en esta época, qué va a hacer con las hinchadas europeas difíciles, con Alemania, Inglaterra, Francia, más algún equipo eslavo, qué va a pasar. Y con los latinoamericanos también, ¿no? A los que desprecian bastante, ya lo vivimos en la última Copa América en distintas ciudades de Estados Unidos. Además de lo que significa, es un poco... los países gigantes en tamaño, digo, en geografía, Estados Unidos, Rusia, en el 2018, las distancias que tienen que recurrir, los cambios climáticos, las leyes durísimas que hay. Ustedes recuerdan que en la Copa América, no tanto en la Copa América, en el Mundial de Clubes, se puso en práctica esto de que si hay un tornado a menos de 80 kilómetros se tiene que suspender todo, aunque se esté jugando el partido, cuando en ese momento hay un sol pleno en la cancha, por ejemplo. Esto pasó y puede volver a pasar porque es un país tan ancho, tan largo, que es un problema permanente. Pero bueno, así está el fútbol. O sea, si el mundo está manejado por un grupo de dementes, ¿por qué no puede estar el fútbol? Es como una crisis social transversal e internacional, ¿no? Esto que nos está Pero por eso, sucediendo. Nosotros nos quejamos de la catadura moral y política de los dirigentes argentinos. No solo de fútbol, de la realidad de todos los días, ¿no? De la política. Y en el mundo pasa más o menos lo mismo. Digamos, es sencillo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace 3 días, el nuevo presidente de Chile, que está vinculado con la ultraderecha, ya se reunió con Milei, y es uno de los pocos, ha sido por lo menos honesto de decir siempre que él, para
para él el gobierno de Pinochet fue el mejor de Chile después de todos los demás, por arriba de todos los demás. Bueno, ahora ha iniciado la construcción de un muro contra los inmigrantes en la frontera con Perú y Bolivia. Bueno, estamos en ese momento del mundo. No es que pasa acá solo con personajes raros, pasa en la mayor parte del mundo. Alejandro, siempre que yo te recuerdo verte y escucharte mucho en aquel viejo estudio de fútbol, por ejemplo, siempre Sí. lo interesante era la mirada coyuntural que vos tenías justamente del deporte, ¿no? Este deporte tan querido como decía que es el fútbol para los argentinos y tan caro a nuestros sentimientos. Y un poco en la línea que estábamos hablando recién, que te preguntaba Laura, ¿cuándo advertís vos puntualmente que con mayor ferocidad, con mayor precisión, la política se mete en el mundo del fútbol, particularmente el argentino? Bueno, la política en el fútbol argentino se metió hace más de 100 años, cuando, por ejemplo, un abuelo o bisabuelo de José Martínez de Oz fue presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. O sea, la oligarquía argentina, la aristocracia ganadera, que los que se convirtieron en los dueños de los campos después de que se repartieron graciosamente entre los soldados en la campaña del desierto, y esos soldados muertos de hambre se los vendieron a toda esta gente de plata, se dieron cuenta muy pronto que el fútbol iba a ser, en los años 10, en los años 20, ya todos los campos esos tenían dueños, y eran más o menos las mismas familias que hoy gobiernan el país de alguna manera u otra, con sus respectivos representantes políticos. El fútbol siempre estuvo metido en la política, mejor dicho, la política siempre estuvo metida en el fútbol, pero no acá, en todos lados. Es decir, en el Mundial del 30 se hizo hace casi un siglo porque Jules Rimet, el presidente de la FIFA, tuvo la valentía de enfrentar a Mussolini, porque todos los europeos, los países europeos que tenían ya el fútbol desarrollado, querían jugarlo en Italia porque Mussolini quería propagandizar el fascismo italiano. Y Jules Rimet tuvo que darle el segundo mundial a Italia para que Mussolini no lo presionara más, pero no pudo evitar que el dictador hiciera una campaña de destrucción del fútbol uruguayo y de Sudamérica, porque a todos les avisó que iba a haber témpanos, icebergs en el Río de la Plata, como el que hundió al Titanic, y que no tenían que venir. Y de hecho, la mayor parte, salvo 4 equipos, no vinieron al Mundial. Es decir, ya en ese momento pasó eso. Después, en el 34, Uruguay, campeón del mundo, le devolvió todo a Italia y no fue al Mundial a defender su título. Mussolini lo ganó amenazando de muerte a los jugadores de Checoslovaquia. Digamos, no hay nada nuevo. Digamos, no pasó nunca que no hubiera política en el fútbol. Acá y en todos lados. Lo que pasa es que no conocemos exactamente las cosas internas de muchos países centrales. Por ejemplo, en la época de Franco, Barcelona y Atlético de Bilbao, que representaban a los vencidos, a Cataluña y al País Vasco, tuvieron muchísimos inconvenientes para poder ganar algún título. El equipo de Franco era el Real Madrid. Y así puedo nombrar 25 lugares diferentes donde ha pasado lo mismo, ¿no? El otro día escuchaba una anécdota que contaba el Flaco Riganti cuando fue arquero de Independiente en ese famoso partido Independiente Talleres. Yo soy hincha Independiente, por eso también la anécdota me llegó, en donde lo que contaba era que el poder de ese momento, que era el gobierno de facto, quería que el DT de Talleres sea lo que después fue Menotti, el director técnico de la selección argentina, y que todo ese partido estaba armado para que Talleres gane ese campeonato, y que Riganti se termina peleando con esta persona que quería poner al DT de Talleres y le pegó una piña. Y dijo, y todavía no entendía cómo estaba vivo. Pero el técnico de Talleres era Roberto Saporiti, estoy loco yo. Me mataste en esa, pero... Era el ayudante de campo de Menotti. Riganti contó esa anécdota, Bueno, pero de todos modos, en Córdoba, en el 77, 78, estaba uno de los campos de concentración más siniestros de la dictadura, que fue La Perla, sí. Y el responsable de las órdenes de hacer desaparecer gente era el general Luciano Benjamín Menéndez. Y Menéndez había dado la orden de que había que ayudar a Talleres porque había que darle una alegría al pueblo de Córdoba. Bueno, el partido fue dado de esa manera, el árbitro Roberto Barreiro permitió un gol de Bocanelli con la mano, con un puñetazo en realidad,
faltaba poco, el partido se jugaba en la cancha que todavía hoy tiene Talleres, pero no usa desde hace muchos años porque es muy chiquita, la boutique del barrio Jardín, y Independiente en una situación que el fútbol de vez en cuando genera, con 8 jugadores, le pudo empatar a Talleres y terminó saliendo campeón porque había hecho 2 goles de visitante, uno más que Talleres. Y la gente en la cancha se paró a aplaudir a Independiente, o sea, no hubo... Se cortó. No, esto de lo de la política que me quedaba pensando también es como hoy son tal vez presidentes de clubes, Claro, ¿no? claro. No es que solamente están en la periferia, sino también están dentro de la conducción de los clubes argentinos. Sí, Bueno, sí. Riganti contó la anécdota con una visión propia, evidentemente. Sí. Pero sí, es un poco eso, ¿no? Es como digo, esto de la política, como dice Alejandro, claro, viene está desde los comienzos en el fútbol, bueno, porque evidentemente es un espacio apetecible también, ¿no? De visibilidad, de poder económico, de influencias. Así que estamos intentando de recuperar unos minutos más para tratar de definir esta charla hermosa que estamos teniendo con Alejandro Fabri, periodista, escritor, docente. Así que, bueno, vamos a decirlo. Historiador del fútbol. Sí, porque... sí. A mí siempre lo que me atrapó fue, viste, que siempre ponía en contexto y, como decía, ¿no? No sé, pero explicaba detalles más profundos, más allá del fútbol. Bueno, te recuperamos ahí, Alejandro. Estabas completando una idea. No sé qué estaba diciendo. Hablando bien de vos. No, estaba cuando terminaste hablando de poco de que ese final del partido de Talleres Independiente con 8 jugadores, y cómo se terminó dando en ese tiempo también. Bueno, pero a ver, después de eso se me ocurrió relacionarlo. No era Talleres solo en la dictadura. A ver, el que propició la venta de Maradona a Boca fue Guillermo Suárez Mason, el jefe del primer cuerpo de ejército de la capital federal, que era el presidente de facto de Argentinos Juniors. Claro. ¿Y quién hizo la compra de Kempes y hizo varias cosas en River? El almirante Lacoste, que era el que estaba al lado de Aragón Cabrera en River. Claro. O sea, el que cree que en todos los equipos no hay porque en ese momento era una dictadura, pero en otros momentos hubo dirigentes políticos que estaban en los clubes. Sí, no se le puede exigir al fútbol a mí a veces me sorprende la ingenuidad de alguna gente, ¿no? Sí. Que le pide al fútbol un certificado de buena conducta. El fútbol, con partidos arreglados de 1915, jugadores sobornados, incentivaciones, peleas espectaculares, árbitros corruptos, de todo, pero no acá, en todo el mundo. ¿Por qué el fútbol va a tener que tener una más allá de que no iba a hacerlo, claro. Claro, pero más allá de que muchas veces uno cree que pasa algo y en realidad no pasa, y se dan circunstancias inesperadas. Pero los hinchas igual vamos a la cancha, nos seguimos ilusionando, seguimos palpitando, lloramos, gritamos y sabemos todo esto. Claro, pero no es que pasa siempre, y no es que todos los partidos están arreglados, sino, a ver, yo soy hincha de Platense. Mi equipo hoy va a ser sorteado en la Copa Libertadores. Yo en mi vida iba a esperar que Platense jugara la Copa Libertadores. Fui socia de Platense 17 años, Alejandro. ¿Cómo? Fui socia de Platense 17 años. ¿Y cómo soy independiente entonces? Soy independiente porque nací hincha de Independiente. Trocero era mi vecino en Barracas, mi papá hincha Independiente. Y después de grande fui a Platense. Mi hija también fue socia de Platense. Tengo muy lindos recuerdos del club y la verdad que haber visto, felicitaciones por ese campeonato, felicitaciones por jugar a Libertadores. La verdad que son instancias. Esto también es muy contradictorio, ¿no? Lo que decías recién. Y no lo digo por Platense, pero también he ido a Barracas Central, porque soy de Barracas. Digo, esta cosa de igualar oportunidades, pero también con una cosa medio despareja hacia adentro, ¿no? Eso, ¿cómo viviste? ¿Cómo viste el título justamente, ¿no? De Platense entre todo este concierto estás hablando, Alejandro. Claro, lo de que hizo Platense es irrepetible, o sea, eliminar a Racing en Avellaneda, a River en el Monumental con el árbitro que le faltaba ir a cabecear un córner. Y después eliminar a San Lorenzo y ganar el Huracán Huracán es el más chico de esos equipos, pero eliminar a los 3 grandes sin un solo hincha de Platense en la cancha y ganándoles con justicia, fue un milagro, la verdad que fue un milagro. Claro. Agradecerte por este rato, vamos a estar en los últimos minutitos, Fabri, con vos para que, liberarte de la tarde y de vuelta. Estamos muy, muy generosos con nosotros. Quería también preguntarte un poco en esta línea que estamos conversando. Bueno, primero se vienen los 50 años del golpe genocida y
lo sobrevolamos un poco, hablaste de los campos de exterminio y demás, Benjamín Menéndez, toda esa gente nefasta. Sí. ¿Cuál es tu reflexión un poco, también si nos puedes recordar, lo has hablado muchas veces, del rol de la selección argentina en aquel Mundial 78? ¿Qué puedes recordar de eso? ¿Qué puedes sacar en limpio de esto? Y aparte teniendo en cuenta que ya estamos en vísperas de, recordar los 50 años de ese golpe, ¿no? Sí, claro, bueno, mi experiencia personal es que yo trabajaba en una compañía de seguros, tenía 19 años en el año 76, tomaba el subte, yo era de Caballito, en la estación Río de Janeiro, me bajaba en Plaza de Mayo y caminaba a la Franco Argentina, una compañía de seguros que estaba frente a la Plaza de Mayo. Subí los escalones del subte y estaba toda la plaza cerrada con tanques y con tanquetas. Y yo estaba de camisa y corbata, iba a trabajar ahí enfrente, no me dejaron pasar, estuve, digamos, esa fue la primera experiencia de ver el golpe en el mismo lugar, de absoluta casualidad, porque trabajé 3 años ahí nada más. Pero bueno, todo lo que diga ya se dijo. Tengo amigos desaparecidos, mi mujer tiene 2 primos muertos en La Perla, Córdoba, tenemos nosotros acá en el Colegio Marianista de Caballito la agrupación Memoria Marianista, porque hay más de 10 desaparecidos del colegio, como también en el Dámaso Centeno, en el Huergo, en el Vieites, y es lo peor que nos pasó, más allá de todo lo que se pueda decir, es lo peor que nos pasó. Este gobierno es el heredero, mucho más marcadamente que el de Macri, de los represores, de toda la gente que, de hecho, ayer tuvimos un ejemplo en Senado, ¿no? Con el bloque libertario que se abstuvo y se retiró de votar la declaración de Memoria, Verdad y Justicia. Son esa gente que hoy nos está llevando a chocar, como bien dijo el otro día Adrián Paenza de Estados Unidos, nos está llevando a chocar de frente contra una pared. Y otra vez volver a empezar de nuevo. Yo ya no tengo ganas de eso. Además de volver a empezar con cosas que ya teníamos consensuadas socialmente, ¿no? Que se rompieron y volver a construirlas. Bueno, es que es muy fácil destruir y es muy difícil construir. De hecho, hoy en España, por ejemplo, ha renacido toda la gente que reivindica la guerra civil española, la muerte de todos los rojos, como le llaman ellos. Vuelve inclusive la iglesia más conservadora y retrógrada del mundo, que ha sido la española durante muchísimo tiempo. Y bueno, acá estamos más o menos en lo mismo. Lo que pasa es que hay un punto, cuando la plata no llega al bolsillo de la gente, en un punto el enamoramiento se estrella contra un cristal. Claro. Y bueno, veremos. No digo que hay que sentarse a esperar, pero en todo caso es lo que va a pasar. Hay un tango que dice: la historia vuelve a repetirse de muñequita dulce y rubia. Bueno, será Karina Milei y la muñequita dulce y rubia. Alejandro, hacerte cargo de todo esto que estás contando, que nos venís relatando y compartiendo esta tarde, hace que a veces me ponga a pensar yo cómo haces para seguir adelante, seguir encontrándole la belleza al fútbol, a la política, a la vida. ¿Cómo haces? Pero como hace cualquiera, que uno tiene que tratar de vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder abajo de la mesa? Creo que ya pagamos un precio muy alto todos, ¿no? Por lo que ha pasado, pero este país parece no aprender, además, ¿no? Tenemos sería larguísimo de charlar, pero claro. En el caso del fútbol yo transmito los partidos y me siento cómodo relatando, pero no me aguanto un partido televisado más de un rato, porque si estoy trabajando sí, pero si no los veo compactos, veo de a poco. Me dedico a ver a Platense con mi hijo y mi nieto solamente porque estamos en un momento diferente de toda la historia de Platense. Después, no quiero que le vaya bien a los equipos más poderosos, prefiero que lo ganen otros el campeonato. Y eso lo he dicho siempre al aire, ¿no? Sí. Walter Nelson, me acuerdo siempre. Sí. Bueno, hablando de Walter Nelson y yendo un poquito al final de la nota y liberar a Alejandro, para mí hay 2 duplas en mis oídos y en mi retina del fútbol argentino, que son Macaya y Araujo, y Walter Nelson y Fabri. Claro. De la época que no había ni celulares ni tablets, y a Fabri le hacían una pregunta en el medio de un partido y te tiraba el dato certero. No, pero yo llevaba las cosas de la computadora. No lo cuentes eso. Bueno, no lo cuentes. Todo quedó en el inconsciente colectivo, quedó que todo estaba en tu disco rígido personal. No, bueno,
A ver, desde el año 92/93 yo ya tenía la computadora y iba pasando las carpetas famosas de colores con los marcadores de fibra a las hojas cuadriculadas de los cuadernos que se podían cortar a las planillas de Excel que me fui armando. Un día Paenza, que es muy amigo, me mandó a 2 estudiantes de software y de todo eso, y vieron todo lo que yo había hecho y me dice, no, mira, seguilo haciendo así porque te vas a volver loco si nosotros ponemos unas fórmulas para hacerlo más sencillo. Pero bueno, yo me arreglo, no hay problema. Y Total, en este recuerdo, digo, ¿no? Araujo se fue hace algunos días, ya mucho tiempo retirado de los medios. Para mí, indudablemente, es un antes y un después en el relato del fútbol, cuando empezó a decir esas cosas que eran impensadas. En el fútbol televisado, claro. sí. Claro, como Marcelo ha sido en el fútbol televisado lo mismo que Víctor Hugo en el relato radial, ¿no? Sí. Han sido distintos y absolutamente diferentes, más allá de que yo creo que Walter perfectamente podría haber estado en el lugar de Marcelo, ¿no? Pero Marcelo cambió el lenguaje, lo hizo más popular, más común, y fue un gran compañero de trabajo. Marcelo daba una imagen a veces de canchero porteño soberbio, que le decían a veces, porque le salía alguna vez alguna frase así, pero era un muy buen compañero, un tipo que nos ayudó a todos nosotros a trabajar, a conseguir trabajos. A mí me llevó particularmente a un par de lugares de trabajo con él, y sobre todo porque cuando había, en la radio siempre se trabaja mucho y se cobra poco, desde siempre. Y Marcelo se ponía delante de los chicos, de los muchachos, para ir a reclamar en nombre de ellos, cosa que mucha gente del mismo nivel o mayor no hizo, ¿no? Sí, Víctor Hugo contaba también cuando Araujo y otros periodistas más argentinos fueron los que lo trajeron de Uruguay en un momento muy complicado, obviamente en el golpe en Uruguay, lo traen para Argentina. Detenido. Víctor Hugo estaba detenido por 30 días porque había, según parece, insultado a la dictadura, lo fueron a ver a la cárcel directamente. Néstor Ibarra, Miembro, Paenza y Marcelo, ¿no? Son todos próceres. Sí, algunos son más próceres que otros. Sí, coincido. Sí, tal cual. Pero en lo que refiere a una generación nuestra, los más 50, son referentes ustedes de ese fútbol argentino, de ese domingo, de ese fútbol codificado que no querías escuchar los resultados en la calle porque lo querías ver a la noche y verlos a ustedes relatando, transmitiendo y comentando los partidos de nuestro querido fútbol. Alejandro Fabri, muchísimas gracias por este rato, la verdad que generoso con nosotros, de verdad. Bueno, les agradezco a ustedes y aguante bueno, Platense. Sí, hoy veremos quién nos toca, espero que no nos toque Flamengo en el primer partido, ¿no? Porque algún viaje va a haber que hacer con el nieto y el hijo. Bueno, muchas gracias. Uno solo, después a la de local los 3 partidos, eso no hay problema. Sos vos, es el polaco Goyeneche, ¿y qué otro histórico hincha hay de Platense, Alejandro? ¿Qué otro hincha? Pero si nosotros metemos 20.000 personas todos los partidos. No, digo conocido, caracterizado, dije vos, dije el polaco, ¿y quién más? Y bueno, el polaco se fue, tenés a Tuni Coleman que va a la cancha, a Diego Pérez, Malena Solda la he visto 2 veces nada más en la cancha, no sé, ahora digamos, músicos hay varios. El otro día me llamó Juan Chivaleirón para contarme que los hijos se hicieron fanáticos de Platense, que eran de Boca, se aburrieron por suerte, ¿no? Bueno, pero si ahora al Calamar le va bien en la Copa, van a tener más socios. Vos sabés mirá Vélez en los 90. Ahora nos han devuelto, todavía no nos lo dieron, el predio de Manuela Pedraz y Kramer, porque lo tiene todavía el macrismo con River, ya se lo van a sacar, y nos han dado un predio de 26 hectáreas en Cardales para que hagamos el predio deportivo de las inferiores. Qué bueno. Así que una vez que esté todo eso, primero hay que conseguir la plata, ¿no? Antes de cortar, te van a saludar en vivo. Acaba de entrar una persona al estudio, Alejandro, te cuento, mientras se está acomodando, quiere hacerte una pregunta, ¿te quiere decir algo? A ver. No, un aporte le quiero hacer. ¿Un aporte le querés hacer? A ver. El Tata Cedrón, me enteré hace poco que también es hincha de Platense. Mira, no sabía. Mira vos. ¿Qué hace? Alejandro Rulo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué hace Rulo? Gran arquero, gran arquero el Rulo. Arquero que ataja penales, atajamos penales todos los días, pero... No, el arquero era tu hijo. Claro. El arquero. Ahora es artista el Rulo, viste que va a tener un espectáculo muy lindo acá en el CAF pronto.
¿Estás? Sí, bueno, estamos con el tango. Bueno, estamos en otra época, ¿no? Estamos en otra época, sí. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no te quiero desear suerte con Boca, pero hay que ver quién llega más arriba en la Copa, ¿no? Y bueno, está así, hay que ver. Bueno, que alguno de los dos llegue bien arriba en lo posible. Sí, va a ser muy difícil, ¿viste? Va a ser muy complicado. Yo con sacarme la foto ahí viendo un partido de la Copa, ya está. Ya estoy bien. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto, de verdad. Abrazo a ustedes, chicos. Gracias. Buenas Chau, Rulo. tardes. Chau. Bueno, estamos aquí. Seguimos en vivo, le pegamos. Dale. Se metió el Rulo porque Hay que quería hacerme saludar a... celular. O vamos al tema y nos acomodamos bien y arrancamos de vuelta. ¿Le parece? ahí ¿Te cambia parece el bien? equipo. Así cambiamos, Sí, dale. sí, obvio. Cierto, es verdad. Yo ya no existo sin pasado. Entre la oscuridad y la luz. Yo sé que existo en otro lado. Yo ya perdí el autobús. Como en el mar. Un accidente no es pecado. Y no es pecado estar así. Pero aquí estoy en este lado. Por eso déjame salir. Porque tomaste ese nene. Yo solo quiero tu vivir. Que es el pasado en nuestras vidas. Porque ese peso sigue aquí. Yo te he cuidado, pero ahora es cada cruz. Yo no te di mi fucking blue. Es solo un Maradona blue. Hey Maradona, play some. Yo ya te entiendo, hice todo para ser. Yo no sé qué hago con mi luz. Y tengo el Madonna Blue. Último bloque de Nadie Salva Solo, capítulo número 43, por aquí por el aire de Radio Arroba, segunda temporada de este programa hermoso que hacemos con amigos y que bueno, ahora tiene un cierre de lujo. Vamos a charlarla, pasarlo muy bien, hablar de actualidad, hablar por supuesto de música, de cultura, de humor también y de economía, nuestra economía tan maltrecha,
este último tiempo aquí en nuestra querida Argentina, y para eso vino a conversar con nosotros Raúl Rulo de la Torre. Muchísimas gracias, Raúl, economista, periodista, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, seguramente vamos a abordar, por lo que te invitamos, que tiene que ver con un espectáculo Entrampados, Ajá. ¿no? Jugando Sí, con la sí. palabra de Trump, ¿no? El presidente norteamericano, con música, con monólogos, ¿sí? Con reflexiones, con humor, pero bueno, también seguramente te vamos a aprovechar, Rulo, para que hablar un poquito del quehacer nacional, como se dice, la economía. Y primero me gustaría arrancar, si querés, por ese lado. ¿Cómo estás viendo, cómo venís pensando estos últimos meses? Sobre todo, digámoslo, desde que Milei es presidente. Sí, sí. Bueno, claramente con mucha preocupación y una preocupación creciente, te diría, porque estamos entrando en una fase de la crisis muy severa, muy dura. Pareciera que el gobierno está empeñado en que esa crisis sea cada vez más profunda, porque tiene un mal diagnóstico e insisten en la misma política que nos está llevando a la crisis. Y además de eso, un contexto internacional absolutamente negativo, además porque la dependencia que ha elegido tener este gobierno con Estados Unidos nos hace todavía más dependiente de las consecuencias de la crisis internacional. Eso para resumirte un poquito lo que estoy viendo. Más internamente y más concretamente, yo veo un escenario de mayor recesión, mayor desocupación, hay una caída de los ingresos de la población muy evidente aún para aquel que tiene trabajo, y ante una inflación que las fórmulas que se dieron desde el gobierno para resolverla no la han resuelto ni la van a resolver tampoco, con lo cual me parece que estamos muy cerca de poder decir que este 3%, que es más o menos lo que tenemos de inflación mensual, hoy pasa a ser un piso de la inflación. Claro. Con riesgo de que todavía se vaya más para arriba, y eso es mayor deterioro todavía de los ingresos de la población. Así que es una situación social severísima y con un Estado que se retira de sostener o por lo menos atender a los distintos espacios de que tienen que ver con la vida humana. Bueno, ustedes por el lado de la educación lo conocen perfectamente, claro. Estamos viendo en educación, salud. Gente en situaciones de emergencia y demás, en el cual hay un Estado absolutamente ausente. El Estado está presente para otras cosas, y es en beneficio de algunos sectores muy privilegiados, no para atender a la población en general. Rulo, se dice en los medios de comunicación, se dice en la calle, dicen alguna parte de la política que esto ya se vivió, ¿no? Que ya hubo otros periodos muy parecidos a este. ¿Es igual a los anteriores? ¿Es distinto? No es igual, pero sí, lo que sí se parece en el sentido que van. Por lo menos de los que me han tocado vivir o estudiar a mí, empezando por la dictadura militar de 1976 al 83, el plan de Martínez II tiene muchísima. El plan de Martínez II fue el ministro de Economía de Videla, ¿no? En el año 1976. Tiene muchísimas similitudes con la propuesta que hace el gobierno de Javier Milei. Ahí hay una correlación directa en cuanto a los instrumentos, pero también en los objetivos. En aquel momento era destruir lo que había sido el aparato productivo nacional generado sobre todo por la política que se llamó de sustitución de importaciones, es decir, producir nacionalmente lo que hasta ese momento se importaba. Esta era más o menos la fórmula. Claro. Y en este caso, con la apertura a la importación con fines supuestamente de bajar la inflación, está teniendo el mismo impacto, que es la destrucción de la industria nacional. Claro. Después el privilegio hacia los sectores financieros, en ese caso de la dictadura fue más claramente hacia los sectores financieros del extranjero. Acá algunos sectores locales se han prendido de eso, son también parte de los beneficiarios. También se dio con instrumentos muy parecidos, lo que en aquel momento se llamaba la tablita cambiaria, hoy le pusieron un término un poquito más inglés y le dicen carry trade, pero es más o menos lo mismo, es decir, saber que el dólar no va a subir demasiado, las tasas de interés son muy altas, entonces me traigo los dólares, los cambio por pesos, hago una diferencia en tasa muy alta porque sé que el momento que retire
la plata, lo cambio por dólar y voy a tener una ganancia en dólar importante. De esto se trataba entonces y ahora. Las consecuencias es que la economía se va para el lado financiero y al diablo con la inversión productiva. Claro. ¿Para qué vas a invertir en producción que no te va a rendir nada y encima lo más probable es que cuando termine de hacer la inversión el consumo va a estar mucho más abajo del que está hoy, claro, porque la gente no tiene ingreso? Bueno, estos son los factores y una economía que se concentra cada vez más porque los que tienen esa capacidad de hacer negocio en medio de la crisis son muy pocos y los más grandes. Claro. Bueno, entonces y ahora es lo mismo. Digamos. Y después en el medio hubo otros procesos, la convertibilidad de Cavallo, los pocos años que duró Macri, digo pocos años porque en realidad fueron 2 años de política y 2 años de crisis. Fueron en el mismo sentido, pero no fueron tan dañinos como aquel proceso de la dictadura y lo que está haciendo en mucho menor tiempo, ¿no? Vos recién hablabas de la política internacional y la elección de este gobierno de Milei, con atarse a un solo lugar de rescate que sería el gobierno de Estados Unidos, a la suerte de Trump. Hoy lo que estamos viendo, más allá de la locura de la guerra iniciada, donde se mete y se va, amaga que entre, que sale, lo que también se ve es que internamente en Estados Unidos a Trump puede no llegarle a ir demasiado bien de acá en más, en cuanto a quedarse o no en el poder. ¿Qué salida quedaría? Porque si cerrás las industrias, terminás con el consumo interno, con la producción interna, perdón, más allá de que haya bajado el consumo, terminás con la producción interna, no generás ese, como hablaba Churchill en su momento, ese estado de bienestar, ¿no? En donde haces el agujero para tapar el agujero, generar trabajo, ¿no? Esas cosas. Hoy, porque el que venga agarra un estado, más allá de un estado roto, diezmado, económicamente, sin producción hacia adelante, sin ese anclaje semestral. Cada 6 meses Trump dice, che, acuérdense de aquel y mándenle un poquito de plata. Sin ese anclaje, ¿hacia dónde deberíamos empezar a mirar para poder empezar a reconstruir? ¿No? Porque ya habría que empezar la reconstrucción. Y sí, por lo menos ya debería que empezar a pensar qué es lo que se va a hacer. Claro. Y qué es lo que se va a proponer. Eso esto choca. Yo creo que esto choca. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda que esto termina muy mal. Esto termina muy mal con o sin ayuda de Estados Unidos. Esa ayuda que vos decís de Estados Unidos es relativa. Ni siquiera que tienen la cuota semestral más allá. Lo del Fondo Monetario, que es darte la plata para que se la vuelva a pagar a ellos y demás, que no es ninguna ayuda en realidad en términos netos, ni Estados Unidos. Acordate que Estados Unidos salvó al gobierno de Milei de una crisis terminal cuando fue primero la elección provincia de Buenos Aires que le gana a Kicillof, digamos, fue legislativa, pero políticamente estaba representada en eso, y viene Scott Bessent, hacen un montón de promesas, dio un shock así de confianza, de decir, bueno, vino el padrino poderoso que nos va a apoyar. La plata no vino. Nunca. Acordate que ahí hubo un proyecto de un, ¿cómo se llama? Un préstamo el swap de Estados Unidos por 20.000 millones de dólares, que nunca salió. Nunca se dio. Hubo los bancos que iban a apoyar eso, parece ser que pidieron garantías que Argentina no tiene. No, Argentina seguro que no tenía, que Estados Unidos iba a ofrecer y tampoco puso. Con lo cual, ese crédito, la única ayuda concreta fue que Bessent decir, vengo a comprar pesos, que fue una forma de traer dólares, de prestarte dólares. Claro. Acá le decían, compró pesos. No compró pesos, vendió dólares. Claro. no nos creamos que cambió el mundo. Sí. El tipo puso los dólares y después a los 2-3 meses se los llevó. Fueron 2.000 millones de dólares, pero el shock que provocó, yo me acuerdo de ese mismo día, me tocó el mismo día de las elecciones, me refiero a octubre. Sí. A la mañana estuve con Sheila Binker, creo que se pronuncia así, la consultora, y ella me decía, y creo que me lo dijo fuera del micrófono, así voy a violar el secreto. Me dice, no, eso lo dijo al aire. Pues le pregunté, todavía le hice la pregunta, le digo, te voy a preguntar algo
Que podés me imagino la respuesta y sé que no la quiero escuchar la respuesta, pero igual te voy a preguntar. El sacrificio que hacemos los periodistas. Y le digo, ¿en cuánto influyó y en qué sentido influyó el apoyo de Estados Unidos? Esto de atarse a la dependencia de Estados Unidos, admitir que no tenemos capacidad de decisión propia y qué sé yo, ¿en cuánto influyó? Y la respuesta de ella fue, esos términos que utilizaste vos, eso no me aparece en ninguna respuesta de mis encuestas. Nadie me va a hablar de la dependencia, del colonial, claro, de la pérdida de capacidad de decisión. Nadie habla de eso. Al contrario, el impacto que era como de alivio. Uy, nos íbamos al carajo y apareció alguien que nos salva. Claro, vino la plata. Con lo cual, el impacto electoral, sin ninguna duda, dijo, estábamos el mismo día de las elecciones, va a ser a favor del gobierno. Claro. Y fue. Obvio. Y fue. Entonces, ese tipo de apoyo, primero que dura poco, no se puede repetir mucho, y no sé si hoy el gobierno de Trump está dispuesto a repetirlo, claro, en principio. Y cuando la crisis es muy grande, ese apoyo tampoco te alcanza. Eso fue circunstancial en un momento. Con lo cual, vuelvo un poco a la perspectiva. Esto termina mal, esto choca. Está chocando, porque la recesión cada vez más grande, cada vez tiene más conflicto en la calle. Hemos vivido un verano como nunca de la cantidad de conflictos que hubo en fábricas y demás. Y el gobierno retiró todo lo que puede ser amortiguadores de la crisis. Es decir, ya no hay amortiguadores de la crisis. Claro. Y encima se viene una crisis internacional, una crisis provocada por el conflicto internacional que va a venir por el lado del aumento de los combustibles, claro, quizá por la caída de la demanda de productos que Argentina exporta, porque va a haber una recesión mundial. Es decir, todo esto termina de impactar mal en una economía y un esquema económico que no tiene defensas para eso. Claro. Rulo, en esto que decís, ¿no? De que entonces, digo, para cerrarle, sí. Hay que empezar a pensar, claro, digamos, no solo en lo que sucede con esto, sino cuál va a ser el panorama de acá a 2 años, porque estos son 2 años que son todo para abajo. Claro. Sí, digo, y en ese empezar... Si lo doy es malo, imaginemos dentro de 24 meses o dentro de 20 meses. Claro. Sí, digo, va a ser peor, digo, por lo menos desde lo personal ya lo veía malo hace 2 años, digo, hoy está mucho peor que hace 2 años, en 2 años claro, esto choca mal. Yo creo que superó la profundidad de la crisis, superó todo lo que hubiéramos pensado, que lo podemos haber pensado cuando dijimos, uy, viene Milei, esto viene para atrás, esto viene mal. Bueno, creo que vino peor. Bueno, lo mío fue peor porque dije, nada, Milei no le puede ganar a nadie. ¿Lo votaste? No, ni pedo. Digo, pero Milei no le puede... Fue peor, digo. No, digo, Milei no le puede ganar a nadie, bueno, dije yo, o sea, digo, la subestimación, manera, ¿no? La subestimación de esto. Digo, pero en ese empezar a pensar, digo, más allá de una cuestión de ganas, digo, personales, ¿no? Digo, en la región, digo, sí, volver a asociarnos, no sé, con Brasil. Digo, ir a buscar algo, qué sé yo, en Paraguay, Uruguay con su economía acomodada, digo, poner en funcionamiento el Mercosur, digo, ¿no? Digo, ¿estaríamos en condiciones? ¿Vos ves que se puede apuntar para ese lado? Sí, definitivamente sí. Deberíamos volver a pensar en la región. Primero porque el contexto internacional es importante, es muy importante. Quizá en este momento más que en otros. Entonces, volver a pensar la región como una alianza de buscar puntos comunes, de interés comunes o de necesidades comunes, me parece que es un primer paso importante e imprescindible. Segundo, mirando para afuera y la situación financiera que tiene Argentina y las resoluciones inmediatas que necesita, yo creo que hay que volver a mirar al BRICS. Claro. Para mí el BRICS es otro punto ineludible, decir, bueno, a ver qué me puede ofrecer el BRICS en esta situación, porque yo, Argentina, potencialmente tengo mucho para dar. Ahora, Argentina, en este momento la fotografía es que esto es un desastre y una crisis absoluta. Entonces necesito ese tiempo para recuperarme, para volver a pararme sobre mis pies, pero todo lo que tengo, bueno, lo puedo empezar a ofrecer para decir, bueno, a ver cómo hacemos para que me ayuden a poder encaminar otra vez la cosa. Evidentemente Estados Unidos no es la solución. Digamos, ya no me escapo de lo ideológico, es una cuestión práctica. Sí, no me resuelve Estados Unidos. Es decir,
¿Me lo resuelve China? Y bueno, si me dejan poner a mí las condiciones, capaz que sí. Claro. Claro. Europa tampoco te resuelve hoy. No. Son economías que para Argentina no son convenientes. Hay que buscarlas con economías complementarias. Y China tiene 2 o 3 factores que para Argentina son importantes. Una población enorme que necesita consumir. Tiene guita, tiene financieramente muy poderosa. Y tercero, le interesa. Son tipos a los que le interesa la región. E invertir en la región. Bueno, asociémonos en alguno de estos proyectos, claro, para encontrar algún tipo de salida a esta crisis, porque va a ser necesario tener que tomar decisiones muy audaces para adentro también. Obvio. Vas a pisar algunos callos seguros con la política que tengas que hacer, y bueno, también tener la decisión y buscar el respaldo para hacerlo, ¿no? Sí. Rulo, vos sos un hombre formado en la economía, en los números, y estamos conversando esta etapa crítica de la economía argentina, y en algo que inexorablemente va a pasar, ¿no? Es cuestión de tiempo, ¿no? Sí. Que esto se estrelle. ¿Cuándo nos podés tal vez guiar o hacer entender en qué momento ya, me imagino la escena, Caputo con Milei, Karina y Shevchenko, ya está, los números son estos, ya son irreversibles, ya no hay forma? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuando la economía qué? Bueno, a ver, en principio, no es una crisis que pase de un momento para el otro. No explota un día, no es que pones el noticiero y decís, acaba de explotar la economía argentina. No va a pasar eso. Es una cuestión sucesiva que ya estamos recorriendo. Ya empezó a explotar. Ya empezó a explotar. Todo lo que estamos viendo es situación porque vos cuando decís FATE, las empresas lácteas, que ya son unas cuantas. Las empresas de colectivo. Las empresas de colectivo. Vos ves todo esto y todos esos, vos ves que todos esos, más allá de que no es un conflicto, sino que se repite el conflicto, lo más importante es que eso sabés que es irreversible. Vos sabés que mañana no vas a tener la noticia. Se organizó FATE para seguir trabajando, se armó una cooperativa, vino otro y la compró. No va a pasar. Ni con FATE ni con ninguna de estas. Y no va a ser novedad cuando mañana te encuentres con 4 o 5 empresas más que cayeron en la misma situación. Ya no es novedad, es lo que esperamos todos. Sí, claro. En principio. Entonces, ¿cuándo eso va a haber un estallido social? No lo sé. No sé si va a haber estallido social o cómo se va a manifestar. Es decir, los que son víctimas de eso y los que pueden ser conscientes desde otro espacio, aunque no sean directamente víctimas. Y yendo a eso, nombraste 3 personajes clave, de los cuales yo creo, esto es una presunción mía, uh-huh. Hay uno que es consciente de lo que está pasando, que se llama Luis Caputo. Hay uno que me parece que no es consciente de lo que está pasando, que se llama Javier Milei. Y Karina Milei me genera algunas dudas de qué lado está. Pero que Caputo es consciente de que está entrando en una crisis acelerada, yo creo que sí. Él sabe perfectamente que está... a Caputo no lo escuchen hablar, es un gran mentiroso. No, está claro, sí. Es probable que Javier Milei, si las barbaridades que está diciendo, se las crea todas. Uh-huh. Inclusive se debe creer que es el presidente más sionista del mundo, que está a disposición que Trump, en cuanto se decida a resolver la guerra, lo va a llamar a él, porque sí. Bueno, ese tipo de locura es muy probable que pasen por la cabeza. Ahora, más allá de lo que ellos decidan, que tampoco lo decisivo no es que ellos se junten y digan, bueno, muchachos, vamos, no, porque se nos fue la mano la cosa, que no creo que vaya a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que acá tenemos un poder económico, una cúpula dominante, que son los que le están contando los minutos. El temor mío, y esto tiene que ver con lo que me preguntabas antes, cómo sigue esta película, el temor mío es que ese poder económico un día diga, estos no me sirven más, y le hagan así con un dedito y lo saquen de la cancha uh-huh. a Caputo, Milei él y Milei ella, y pongan ellos otro. Porque lo que está pasando, la lectura mía, lo que está pasando, cuando Milei insulta a Roca, insulta a Madanes, acá se genera una discusión interna dentro del grupo dominante y alguna información tengo respecto de esto. Se dividen
los que dicen, a este tipo no lo soporto más, rajémoslo, con los otros que dicen, no, aguantémoslo un poquito más. Pero no hay más, no están mal los que dicen, no, perdonar todo porque está bien lo que está haciendo. De eso no hay más. Dentro del poder dominante están los que dicen que saquémoslo yo y los que dicen esperemos para sacarlo. ¿Y vos no crees Entonces, ahí también tenés un destino inevitable de que el poder económico se lo va a sacar de encima. Y puede ser que el final sea ese. Lo mismo que el final de Trump, no sabemos si es una reacción social o que pierda la guerra o es el caso de Epstein. También. Que algún día hay alguien de lo que dominan también la justicia, ya dice, cáele a Trump. ¿Verdad? Claro. Y dispara, aprieta el botón en el cual la justicia hace bling y se lo mete en cana a Trump. Y se acabó Trump. Claro. Como en algún momento le pasó a Bolsonaro. Entonces, ya no siendo presidente, ¿no? Sí. Pero, digo, estos procesos me parece que aparte son procesos en muchos casos inéditos lo que está pasando. Me parece que termina así, con grandes decisiones de poderosos que siguen siendo los poderosos que manejan. El famoso poder real. El poder real. Sí, claro. El poder real en Argentina, la cara es Milei, pero el poder real es el mismo que existía con Macri y es el mismo que existía con los casos anteriores que dijimos, con Caballo y Menem o con la dictadura. Claro. Ese es el tema, que ese poder real no se modificó, mejor dicho, siempre fue el mismo, hoy quizá más poderoso que antes. No mencionaste a los Kirchner, atrás de ese poder real. Sí, ¿el poder real? Claro, digo en el sentido de que no estuvieron tal vez tan manejados por el poder real. No, claro, no, seguro. Un gobierno justamente, pero sin los Kirchner. Yo te diría que de toda esta etapa fue el único que confrontó con el poder real, el gobierno del kirchnerismo en los 12 años. Y de hecho, si vos repasás el periodo más crítico que fue el segundo gobierno, el primero y el segundo de Cristina, los grandes conflictos que tuvo no fueron conflictos políticos con la oposición, no fue que lo apretaron o Patricia Bullrich poniendo el cartelito mira qué brutal la inflación del 1,5%. Los conflictos fueron con el poder económico, claro. La rural, el poder financiero, tanto cuando Vudú renacionalizó las AFJP o el sistema previsional, otros poderes que tuvieron las petroleras en su momento cuando se decide la renacionalización de YPF, digamos, siempre fueron conflictos que inclusive algunos de ellos tan desestabilizantes que estuvieron a punto de voltear el gobierno. La crisis del 2008 fue fuerte. Con la 125 fue fuerte. Estuvo así de que el gobierno se caiga. Sí. Entonces, ahí fíjate cómo jugaba el tema. Y en definitiva, los últimos 2 años, muchos dicen, no, fue el peor momento del gobierno de Cristina. No, sí, pero ¿por qué fue el peor momento? Y porque el poder financiero le empezó a tirar todos los misiles. El tema del dólar, el dólar blue, ¿qué era si no era una herramienta del poder financiero? ¿Qué fue lo de aquella operación famosa de Shell elevando artificialmente el precio del dólar blue? ¿Se acuerdan que hizo una compra? ¿A cuánto me ofrecen el dólar? A 11 mangos. No, comprarlo a 12, dijo. Sí. ¿Qué generoso, pierden plata así? No, quería clavar en las pantallas un valor más alto. Claro. Porque con eso deteriorado el poder del gobierno. Sí, claro. Esas cosas pasaron en Argentina. Y pasaron sobre el final del gobierno de Cristina, para mellarle el poder a él, a ella y al ministro de Economía, se llamaba Axel Kicillof. Sí, yo creo, y siguiendo en esa lógica que comparto, también lo hicieron en el momento del gobierno de Alfonsín, donde lo atacaron, fue en la economía, porque Alfonsín socialmente estaba revirtiendo, se veía que la democracia venía para quedarse. Metió en cana a los milicos, no le perdonaron nunca eso. Nunca le perdonaron eso. Y vino el poder económico, que vos decís, el poder real, y lo metió ahí. ¿Vos no crees que este poder real hoy, todos coincidimos que tiene los minutos contados, ¿no? Pero porque terminó el trabajo para el que lo pusieron, venía a hacer todo esto para dejarnos las condiciones para seguir para adelante, la reforma laboral, Sí, le prestó un buen servicio. Igualmente creo que lo tenían pensado como una cuestión más de largo plazo y con mayor estabilidad. Eso le salió mal. Eso fue mala praxis del gobierno. Aceleró los tiempos. Yo no creo que, hizo lo que tenía que hacer y ya está, se van. No, yo creo que pretendieron hacer un cambio más profundo
y duradero, y este cambio no va a ser duradero. No, claro. No va a ser claro. Va a costar más revertirlo. Claro, obvio. Hay que volver a reconstruir, digo. Hay que volver a reconstruir, seguro. Entre otras cosas, reconstruir el Estado. No, nada menos. No solamente eso, sino reconstruir. Generó también, y va a generar un consenso en torno a esa reconstrucción, a esa contrapropuesta a esta política. No es que ganó el capitalismo y ganó el neoliberalismo, entonces, bueno, estas son las reglas de aquí en más. No, genera conflicto. Y esa no era el propósito, pues. No, yo creo que coincido con lo que decís vos, aceleraron los tiempos. Digo, pero ¿no crees que reconstruir esa conciencia social que estos mismos destruyeron? Digo, hoy está bien visto atacar a la clase trabajadora porque estás atacando a los sindicatos, que es a lo que le vienen pegando desde la década del 70, ¿no? Digo, a la dirigencia sindical, como que son todos los males de este mundo. Que vos podés tener mejor o peor dirigente, digo, pero lo que a esta Argentina, desde mi punto de vista, digo, hizo grande desde lo laboral, fueron la defensa de los sindicatos, de los derechos laborales, a los cuales ponía en igualdad de condiciones a los trabajadores con los poderosos. Digo, reconstruir esa conciencia social en donde uno empieza a volver a creer en los representantes, volver a creer, digo, me parece que va a ser lo más difícil. Va a ser lo más difícil. Quizás no ser lo primero, ¿eh? No. Quizás no ser lo primero. Primero tenés que acomodar el número. Primero que tenés que acomodar un poco lo que te queda. Digamos, la tierra casa, arrasada, digamos. Claro, que no se te caiga el techo encima. Segundo, que yo imagino, si tengo que imaginar un gobierno cómo actuar, se parecería más al primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando hacía las cosas que nadie le pedía. Sí. Que iba más allá de lo que la gente exigía. Cuando barrió a la Corte Suprema, lo hizo por una decisión política porque él y los que estaban con él entendieron que ese era eliminar una traba para poder hacer todo el resto. No era pues la gente reclamaba. La gente ni miraba eso. Echen a la Corte Suprema. No, la gente ni miraba eso. Digamos, entonces ahí es cuando quien ejerce la presidencia tiene más audacia que lo que le están pidiendo. No es cumplir con lo que le piden, es ir más allá. Y pues me parece que se va a necesitar mucho de ello. El tercer punto con lo que decís, me parece que vamos a tener que ajustar muchísimo el discurso, pero cuando digo ajustar muchísimo es cambiar la forma de explicar la cosa. Si nos reunimos con ustedes y con los compañeros que están del otro lado del vidrio, seguramente nos vamos a poner de acuerdo rápidamente usando los términos que usamos toda la vida. Si tenemos que hablar para afuera, digo, muchachos, a ver cómo decimos esto de una forma que se entienda o que se vea qué es lo que queremos decir. Y ahí vamos a tener que cambiar el discurso. ¿Sabes por qué? Porque esto que decís vos es la sensación que nos deja cuando se hacen las barbaridades que se hacen y decís, y no hay una reacción. O sea, todos los miércoles se hace un deporte que le vayan a cagar a palo a los jubilados. Y no hay una reacción. Y no pasa nada. No pasa nada. Y otras muchas cuestiones que podríamos ejemplificar. Pero resulta que cuando hacen las encuestas, dice, la gente está a favor de que la educación deje de que deje de haber educación pública. No, la gente defiende la educación pública. Y la salud pública también la defiende. Y que haya un Estado presente también lo defiende. Ahora, se hace todo lo contrario y lo convalidan. Entonces ahí hay un problema de discurso también, de decir, ¿qué estamos defendiendo y con qué defendemos? La reforma laboral. Yo creo que fue un buen ejemplo de reforma laboral, aunque se quedó a mitad de demostración el ejemplo. La reforma laboral pasaba, pero así, sin el más mínimo tropiezo. Cuando se empezó a discutir qué era la reforma laboral y cuál era el contenido, se les empezó a dar vuelta la cosa. Claro. Y la apuraron en el momento que ya estaba trabada para pasar. ¿Por qué? Porque cuando decís reforma laboral y decís vengo a modificar todo lo que está, y de este lado lo que pretendés es defender lo que está, muchos te van a decir, ¿y si lo que está a mí no me resuelve laboralmente? Claro. Porque ya no era bueno lo que estaba. Claro. Ya no alcanzaba. Entonces, lo que había que hacer era, como decís, más difícil. Que hay que hacer una reforma laboral, pero no esta, sino la contraria. Claro. Una reforma laboral inclusiva. Ahora, no se llegó a tiempo de proponer eso. Y en el medio era reforma laboral sí o no. Entonces, en esas perdías. Ahora, cuando dijimos, bueno, empecemos a abrir un poco la reforma laboral y expliqué el contenido, y dice, no, pero con esto no estoy de acuerdo. ¿Cómo que me van a sacar las vacaciones? Claro. ¿Cómo que no voy a poder tener horario
fijo como para decir, bueno, Sí, la bolsa de oro. tengo los pibes, cuando de vacaciones puedo ir con los pibes. Bueno, entonces esas cosas empezaron a revertir la cosa. Pero fue necesario hacerlo así, porque doy un ejemplo máximo porque me apareció en una charla que di hace poco y alguien me lo preguntó. La pregunta era, ¿vos no crees que si Trump decide no dar elecciones y perpetuarse en el poder? Hipótesis. Sí, sí. Si se da esa hipótesis, ¿Milei no haría lo mismo acá? ¿Vos crees que esto es posible? Me dijeron. Y mi respuesta fue, todo es posible. Inclusive esta barbaridad es posible. Y además, en la discusión, yo ya estoy escuchando el argumento que me dice alguien con el que estoy discutiendo, yo en defensa de la democracia, y el que tengo adelante, que es por ahí un laburante común, un compañero de laburo de toda la vida, te dice, y a mí la democracia que me dio. A esa persona y a todas las demás, con esos otros temas, tenemos que cambiar el discurso que tenemos. Dicen, lo decía hace poco un dirigente sindical, y ya lo escuché otras veces para decir, hoy con recitar las 20 verdades justicialistas no alcanza. No, claro. Rulo, agradecerte mucho por esta visita, pero bueno, no nos queremos despedir sin antes meternos en Entrampados. Ay, ese espectáculo hermoso que viene otra vez a darnos cita, a convocarnos el viernes 27, en un lugar también que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Un lugar de resistencia, autogestivo, comunitario, como el CAF. Contanos un poquito cómo pensaste, cómo nació la idea de Entrampados, que obviamente juega un poco con el apellido del presidente de Sí, en este caso, si el título surgió de eso, tratamos de darle siempre un título al espectáculo que tenga que ver con la realidad, y hoy es un eje el tema de Trump y la política internacional, por todo lo que estuvimos charlando acá. Por eso le encontramos la clave esta de Entrampados, y con la cara de Trump en el lugar de la A, que sería U, Entrampados. Es decir, que estamos, como país, me parece que estamos entrampados en esta política de Estados Unidos, y un poco el eje de la charla del viernes 27 va a ser esta. A partir de la política internacional, cómo se para el país, cómo lo paramos. Y la idea del espectáculo fue porque inicialmente, yo hace muchos años que doy charlas sobre economía, y alguna vez me dijeron, che, loco, sale la gente como para pegarse un cohetazo en la esquina con lo que vos le contás, porque, bueno, como decía, uso una frase de Saramago, no es que yo sea pesimista, es la realidad es la que es pésima, yo soy realista. Entonces, digamos, surgió la idea, bueno, ¿por qué no ponerle alguna otra cosita, música? Yo en ese tiempo ya había empezado a estudiar canto, me gusta mucho el tango, canto tango. Entonces ahí surgió la idea de con el grupo del cual es parte mi profesor de canto, que es Las Bordonas, empezamos a hacer el espectáculo. Ah, Las Bordonas. Claro, trajimos a Las Bordonas y hacíamos con Las Charlie Bordonas. Nacho Cedrún, mi profesor, la voz de Las Bordonas. Que ahí se lo ven, si tienen la gráfica, es el que anda con la guitarra ahí a mi izquierda. Después se sumó Pablito Barnaba, que es un fenómeno total, el bandoneonista del Quinteto Negro de la Boca, que ustedes conocen. Y después sumamos al Flaco Legal con el humor, que es un stand-upero con el cual yo hice radio con el Flaco. Era el humorista del programa en el que estaba, entonces ahí nació entre los dos una armonía, una confianza y una amistad después, con lo cual lo convocamos a él. El cuarto de los que me rodean es Charlito Dorrado, es percusionista, como dice Pablo Bernaba, dice, bueno, el que le pega hace bochinche pegándole a los cositos, que también es de Las Bordonas. Sí. Entonces con ellos hacemos un espectáculo de humor, música, charla de economía, y llevamos, ahora que se fue Alejandro Fabri, lo puedo decir, llevamos un invitado especial, el 27, que también se va a subir a cantar, que es Elio Rossi. Elio Rossi. Elio Rossi también lo. El hombre de los tiradores. Sí, con tiradores va a cantar. Y otros invitados que tenemos siempre se aparece algo. Y el tema del CAF, bueno, la Fernández Fierro para mí, cantar
Y hablar en la Fernández Fierro para mí es como jugar en la cancha de Boca. Claro. Es mi lugar en el mundo, mi lugar soñado. Inclusive, la primera vez que fuimos, hicimos un espectáculo ahí. Este ya es el tercero o el cuarto que vamos al CAF. Me emocionó mucho los chicos que trabajan ahí, los compañeros de la cooperativa que me esperaban cuando terminó. Y ¿sabes lo que me dijeron? Me dice, nosotros te íbamos a dar charla y decíamos, ¿y por qué no la saca? Mirá. A mí me pareció una cosa inalcanzable y ellos como que me estaban esperando. Claro. Así que fue hermoso. Así que yo tengo un cariño muy grande al CAF, a todos los músicos de la Fernández Fierro. ¿Es un espectáculo que lo pensaste vos íntegramente, Rulo? Al Tano, que es el organizador. El Tano, sí. ¿Lo pensás vos? ¿Lo pensaste vos? Sí, lo pensé y después que se fueron integrando los chicos, lo fuimos armando entre todos. Déjame también nombrar a Amba Russi, que es la productora, que sin ella... asediándonos, esto no sería posible. Claro. Tampoco, ¿no? Y ella también fue, por supuesto, mentora para que esto pueda, o un vehículo es mentora. para que sí, pueda estar acá con nosotros. Digamos, la que le aporta organización a toda la desorganización que nosotros tirás en la mesa. Sí, tal cual. ¿Y después en qué andas aparte de todo esto? ¿Estás en algunos medios, por supuesto? Estoy con algunas novedades este año que tienen que ver con que me convocaron de AR12, el canal que antes era IP, que es del grupo de Página 12, con la idea de que el canal tenga un perfil un poco más editorial y de análisis que ser simplemente informativo. Así que ahí estoy en 2 programas, uno con Tomás Méndez y después el 11 de la noche, que estoy un par de días por semana. El programa sale todos los días, pero porque somos rotativos estoy ahí con eso. Sigo en Página 12 y en general tratando de buscar que abramos espacio y que colaboremos más entre nosotros en esta lucha que estamos hablando. Con lo cual ya les estoy avisando que los voy a manguear para que compartamos algunas producciones, algunos espacios. Totalmente. Compañeros que son especialistas en algunos temas, inclusive vengo de una charla justamente tomando un café antes de venir para acá, con compañeros de Nodal que están también con el mismo propósito, Emi Trabuco, Cachehue en la parte internacional, Nico Malinowski en energía, son compañeros muy valiosos, ellos jóvenes, nosotros. Claro. Bueno, no te creas que te engañe un montón. Porque es el que hace el mate. Pero digo, me parece que esto también es parte de la pelea que uno se tiene que plantear. El tema de los medios es una batalla que a veces nuestros propios dirigentes políticos no entienden la importancia que tienen. Ustedes que obviamente en un gremio la ley de medios tienen su espacio, obviamente sí lo entienden, pero... La ley de medios también fue una oportunidad desperdiciada, ¿no? Una oportunidad desperdiciada, sí, que se quedó a mitad de camino y después obviamente nos la aplastaron. Pero creo que tenemos que volver y peleando lo que, incluso la ley de medios no llegó, como fui parte también de esa pelea, no llegamos a incorporar, que es el tema de discutir los contenidos. Bueno, que cada uno, no que cada uno. Hay contenido que hay que garantizar el espacio, que estamos haciendo acá. Hay que garantizar eso. Y hoy más que nunca, para llevar claridad sobre estos temas, que vos mismo preguntabas, ¿por qué se da esta confusión? Esto de no entender lo que se está discutiendo y nos comimos una serie de cuestiones neoliberales que hoy parecen verdades absolutas y no lo son, ¿no? Sí. Tantas cosas quedaron. Te vamos a volver a invitar seguramente pronto, cuando Rulo. Quieran, sí, en serio, porque me interesa mucho que podamos discutir estas cosas al aire y cuantos más espacios abramos para esta discusión, van a ver que mejor nos va a ir. Yo tengo una última cortita, si me permitís. Sí, claro. ¿Extrañás la televisión pública? En un sentido sí, en otro no. El no tiene que ver con la última etapa. La última etapa era una carga en mi vida, la televisión pública. Y debo decir, a mí no me echaron, me fui de la televisión pública la misma semana que ganó Milei. O sea, ahí avisé que me iba a decidirme, me terminé yendo 3 meses después, pero casi coincidiendo cuando empezó la gestión de Milei, que no fue al principio, yo me fui. En ese sentido fue un alivio y la verdad que me fue mucho mejor después. Sí tuvimos una etapa muy linda, yo inclusive
creo que lo comentábamos afuera del aire, que con Alejandro Fabri trabajamos ahí en el noticiero de televisión pública, en una época que a mí me habían puesto de gerente. Fue una experiencia muy linda esa con Tristan Bauer, de director de la televisión pública. Bueno, ahí son recuerdos muy lindos. Bueno, todo lo que fue el noticiero internacional, que fue una experiencia profesionalmente espectacular. Me parece que son lindos recuerdos. Ahora la última etapa realmente yo me duré, digamos, en la televisión pública, pero ya no era lo mismo. A Tristan Bauer lo podemos ir a buscar un día allá al Británico, siempre para ahí, siempre tomando café. Siempre tomando café. Nosotros nos despedimos despacito de este capítulo 43, agradecerles mucho a todos los que pasaron hoy por aquí. La verdad que fue un programa de esos para guardar y para recordar siempre. Bernardo Baraj, Alejandro Fabri y el Rulo de la Torre con nosotros para hacer el cierre. Qué programón, ¿eh? Tremendo, che. Muy felices, contentos. Perdió Bernardo, otro amigo. Estuvo también la primera parte, aquí también acompañándonos en piso. Así que bueno, gracias de vuelta, Rulo, en serio. Muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición siempre. Laura Benítez, compañera amiga, Darío Miranda, Ulises, ahí en los controles. Hoy hacemos la despedida de Ulises porque hoy la tercera semana gracias, que nos Ulises. acompaña, así que gracias, compañero, por acompañarnos estas 3 semanitas. Ya vuelve el titular, que es Nico. Y bueno, querido amigo, Ariel, muchísimas gracias Arielito, también. nos vemos, un placer. Hasta la semana que viene. Chau, chau.